Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Isaac de Paz González. Soy profesor investigador de esta Facultad de Derecho Tijuana y les doy la más cordial bienvenida a esta jornada de conferencias virtuales, la tercera jornada que organiza nuestra Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión es para mí muy grato hablarles de un tema muy importante para la defensa, para el conocimiento y la difusión de la cultura de los derechos humanos. Y es un tema que no se ha estudiado con la profundidad que se merece. Y me refiero a la aportación de las organizaciones de la sociedad civil a la defensa de los derechos, especialmente en el sistema interamericano. Como les digo, pues el tema no tiene un interés propiamente académico, sino que se ha descubierto desde la perspectiva de la participación social y la construcción del acceso a la justicia en distintos países que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como es el caso de México. Bueno, eh, en el sistema interamericano participamos muchísimas organizaciones y entes públicos. Y digo participamos porque incluso la Facultad de Derecho ha activamente propuesto opiniones jurídicas sobre algunos casos que han estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así como la propia facultad presenta sus opiniones, hay muchas otras universidades y centros de investigación que participan en el diálogo eh, para construir los parámetros de protección y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, hay particularmente 4 organizaciones que en el sistema interamericano han influido y se nota su gran participación en el acceso a la justicia. Recordemos que el sistema interamericano surge desde 1978 como un sistema formalmente que proporciona acceso a la justicia en el plano internacional a las personas que reclaman violados sus derechos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que fue hasta 1988 en que surge la primera sentencia en el caso Velázquez Rodríguez contra Guatemala. Es decir, pasaron 10 años para que la Corte funcionara como tal, como una Corte que aplica el derecho interamericano. A partir de entonces, pues en distintos estados han surgido reclamos de acceso a la justicia y han surgido también organizaciones que acompañan estos reclamos y desde mi muy particular punto de vista, sin la participación de esas organizaciones, no sé si estaríamos hablando de un sistema exitoso y de distintas sentencias. En esta tesitura, por lo tanto, me referiré a el centro, eh, el centro internacional del acceso a la justicia, eh, conocido como CEGIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que es la organización, digamos, con mayor presencia continental, me atrevería a decir la más importante porque es la que ha impulsado, pues, alrededor de 300 casos, tanto ante la Corte como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acaba de cumplir 30 años el Centro Internacional por la Justicia y el Derecho y pues tiene su sede en Washington, pero tiene subsedes y trabaja en distintos países que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. A su vez, el CEGIL está vinculado con alrededor de 400 organizaciones de la sociedad civil, de la academia, en todo el continente y mediante esas formas de trabajo conjunto, pues proporciona el acompañamiento, la ayuda, el patrocinio
y el litigio estratégico ante el sistema interamericano. ¿Qué casos, por ejemplo, ha litigado y acompañado el CEGIL? Bueno, pues en México les voy a mencionar dos de los más conocidos. El caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, el caso de Valentina Rosendo Cantú como representante de las víctimas. Igualmente en Brasil, el caso Favela Nova versus Brasil, el caso muy importante sobre el derecho de acceso a la justicia de personas que se dedican al trabajo rural, el caso de Hacienda Brasil Verde versus Brasil, en el que por primera vez se trató el asunto de la discriminación económica. En Colombia, el caso de La Rochela, el caso del Palacio de Justicia, el caso de Vereda de la Esperanza. Todos estos casos, desde luego, muy complicados en cuanto a su complejidad en el ámbito nacional y, por supuesto, que exigen un nivel de trabajo técnico, de trabajo jurídico, que pues solo las expertas, mayormente, que trabajan en el CEGIL, pues son capaces y han sido capaces de llevar a cabo. Digo expertas, subrayo esa parte porque del staff, por ejemplo, que actualmente se conforma de 28 personas, 24 de ellas son mujeres. Así que eso es también un dato relevante. Otros casos en Ecuador, por ejemplo, el caso Sarayaku, el caso Daniel Tibi. En Guatemala, el caso de Molina Teisen, el caso de personas con VIH, Cusculpi, Baral y otros versus Guatemala, el caso de la masacre de las dos R's. En El Salvador, el caso de las masacres del Mozote, de las hermanas Serrano Cruz. En Honduras, el caso de las comunidades usos misquitos, que se resolvió el año pasado, por cierto. En Uruguay, el caso Hellman. En Paraguay, el caso de la comunidad Yaque Axa, el caso de los niños soldado. En República Dominicana, el caso de las niñas Jan y Bosico. En Venezuela, el caso Néstor José y Luis Uzcategui. El caso Jimmy Guerrero y Ramón Molina y familiares. El caso Linda Loaiza López Soto. Y bueno, el CEGIL tiene un currículum muy grueso en cuanto a las aportaciones de asesoría, de acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes en el sistema interamericano. Y es que esos casos que les acabo de mencionar, pues le han dado otra cara al sistema interamericano en cuanto a las medidas de reparación, en cuanto al tipo de análisis que hace la Corte Interamericana, en cuanto a la expansión de los derechos humanos previstos en la Convención Americana. Y pues por esa razón es importante que se reconozca, que se visualice y se valore el trabajo de esta organización regional, el CEGIL, ya que pues a lo largo de 30 años, repito, ha publicado, ha acompañado y ha llevado a cabo pues una labor jurídicamente impecable para someter a los estados al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Bueno, eso es por cuanto a esa organización regional, una de las más importantes y visibles, como es el CEGIL. En México, por nuestra parte, contamos con el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y también el Centro Pro, como se le conoce, pues tiene dos ejes, uno de justicia democrática, que busca consolidar el Estado de Derecho y el acceso a la justicia en México, y otra de justicia territorial, es decir, su interés son aquellos derechos colectivos de comunidades que están en mayor situación de riesgo y de vulnerabilidad. No en vano, el Centro Pro ha acompañado pues el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, que si bien es cierto, no es un caso de conflictos territoriales o ambientales, sí se desprende de esa lucha de los pobladores de San Salvador Atenco en contra del aeropuerto, tristemente célebre, el aeropuerto que se pretendía construir en Texcoco y en la zona lacustre del Estado de México.
Entonces, el Centro PRO pues también tiene ya más de 33 años de trabajo y se ha consolidado como pues una de las agrupaciones en México más profesionales, de mayor conocimiento técnico, de mayor conocimiento territorial y de un acompañamiento también en el área jurídica internacional que, que debemos reconocer, con una metodología también dialógica, es decir, no solo llevan casos, no solo acompañan a las personas víctimas o sobrevivientes, sino que constantemente están proponiendo nuevos lineamientos de política pública en los ámbitos de su conocimiento, en los ámbitos, por ejemplo, del uso de la fuerza en contra de la población, de la capacitación para que se eliminen todas esas prácticas horribles de tortura y violencia sexual en contra de mujeres por parte de las fuerzas policiales, y también para someter a rendición de cuentas a autoridades del ejército mexicano que han participado en distintos hechos violatorios de derechos humanos. Bueno, otro de los centros también que es un líder aquí en México es la AFADEM de la montaña de Guerrero. Es una asociación de familiares de detenidos y desaparecidos y víctimas de violaciones en derechos humanos, y fue desde los finales de los 70 una de las primeras organizaciones defensoras de derechos humanos que comenzó este reclamo de acceso a la justicia, no solo en los tribunales mexicanos, sino también ante el sistema internacional de justicia. La FADEM agrupa también a otras organizaciones como la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos, el Centro del Migrante Saltillo, el Centro Diocesano Fray Juan de Larios, fundado por el obispo Raúl Vera, y pues ha sido uno de los colectivos que con más intensidad ha intentado acceder a la justicia para esos casos ya de antaño de desaparición de personas. Junto a la FADEM, es decir, por el rumbo de Guerrero, se ubica también el centro Tlachinoyan de la montaña de Guerrero. Este centro también surge como un nodo para la defensa de los derechos humanos en la montaña de Guerrero y la Costa Chica, aunado a las incursiones militares, aunado a la guerra sucia. Son esas zonas de muchísima marginación, de pobreza, de falta de acceso al agua potable, a vivienda, a centros de salud, a centros educativos, y pues al centro Tlachinoyan le tocó pues el acompañamiento del caso Valentina Roseno Cantú, del caso de Inés Fernández Ortega, y pues actualmente participa también en el acompañamiento de las demandas de todo tipo que se han instaurado por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, entre otros. Esos son los casos más conocidos. Hay unos casos menos conocidos también de defensa territorial, como el Amparo Juba Guayin, en el que una comunidad responde a los intentos en aquel entonces de la administración de Peña Nieto de apropiarse de sus territorios y concesionar esos territorios a las mineras. Hay otros centros en México, otros centros de protección a los derechos humanos, como el Centro Fray Bartolomé de las Casas, el CEMDA, el Centro Mexicano de Protección Ambiental, que también activamente están defendiendo de manera primordial los derechos comunitarios, los derechos territoriales y los derechos ambientales. Todas estas organizaciones, como mencioné al principio, pues llevan a cabo un trabajo coordinado, un trabajo condensado, con también algunas veces con el acompañamiento de algunas comisiones de derechos humanos, pero principalmente pues es un trabajo autónomo, un trabajo que desde hace ya muchos años, alrededor de algunas hasta 40 años, tienen para ayudar a esas personas que son víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Por esa razón, en esta charla yo considero que debemos reconocer y visibilizar
este acompañamiento sin el cual yo creo que no sería posible hablar de muchas sentencias, de muchos logros que se han tenido desde el sistema interamericano. Así que los y las invito a que conozcan más estas organizaciones y que desde otras perspectivas también reconozcamos esa gran contribución, ya que pues de manera permanente estas organizaciones acompañan a los sobrevivientes y a las víctimas de violaciones graves en el sistema interamericano. Por mi parte, pues hasta aquí dejo esta conferencia virtual. Espero que les haya gustado y sigan estas conferencias aquí en el canal de la Facultad de Derecho. Suscríbanse, compartan el contenido porque pues, es una gran oportunidad de acercarnos a la cultura legal. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.